Muy bien, entonces la clase de hoy vamos a continuar con el capítulo de subgrupos y en particular vamos a ver esta sección de clases laterales. Entonces, bueno, ¿qué es una clase lateral? Si tenemos un subgrupo H, subgrupo de G, y tomamos cualquier elemento fijo en G, entonces la clase lateral izquierda de H en G con representante A va a ser este conjunto que aparece aquí. Entonces, es decir, lo denotamos como AH y por definición es el conjunto de todos los elementos que resulten a multiplicar A por H, donde H varía, H minúscula varía con todos los elementos de H mayúscula. Entonces es la clase lateral izquierda porque el representante, que es A en este caso, lo estamos poniendo por la izquierda. La clase lateral derecha es lo mismo, pero ahora el representante lo ponemos por la derecha. Entonces la clase lateral derecha de H en G con representante A sería este conjunto, HA, y por definición es el conjunto que resulta multiplicar todos los elementos de H con A y A por la derecha. Sí, que si el grupo no es abeliano, pues no necesariamente son iguales las clases laterales derechas a las izquierdas. Muy bien, entonces estos conjuntos son importantes y vamos a estudiar su importancia. Bueno, primero surgen porque son en realidad clases de equivalencia de una relación de equivalencia. Entonces, ¿cuál es la relación de equivalencia? Esta de la que vamos a hablar aquí. Entonces, ¿qué dice este lema? Dice, pues las clases laterales y izquierdas son clases de equivalencia de la relación de equivalencia módulo H. ¿Y cómo definimos esta relación de equivalencia módulo H? De la siguiente forma. Vamos a decir que dos elementos del grupo A y B en G son equivalentes módulo H si solo si existe un elemento H minúsculo en el H mayúscula tal que A sea igual a B por H. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de una relación. Y pues primero vamos a demostrar que se trata de una relación de equivalencia y después hay que demostrar que efectivamente las clases de equivalencia de esta relación de equivalencia son las clases laterales. Entonces, bueno, vamos viendo cómo demostramos que es una relación de equivalencia. Primero la reflexividad, pues vemos que A es equivalente a módulo H porque pues podemos multiplicar por la identidad. ¿Sí? A es igual a A por la identidad, donde la identidad siempre es un elemento de H, ¿no? Al H ser un subgrupo, recuerden que en toda esta sección H va a ser un subgrupo del grupo, entonces por eso se cumple la reflexividad. Muy bien, ahora la simetría, pues suponemos que A es equivalente a B módulo H, queremos demostrar que B es equivalente a A módulo H, ¿no? Entonces, por definición, ¿qué se cumple? Pues se cumple esto de aquí, se cumple que A es igual a B por H para algún H en H. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues podemos despejar la h. Entonces, en esta igualdad multiplicamos por h inverso de ambos lados. Entonces, aquí aparecería a h inverso, luego aparecería b h inverso, pero h con h inverso se cancelan y entonces obtenemos esto. Obtenemos a h inverso, que sería lo de este lado, y b del otro lado nada más. Donde h inverso también pertenece a h porque es un subgrupo, ¿no? H es un elemento de h, entonces su inverso también pertenece a H. Y esto de aquí precisamente implica, esto nos está diciendo que B es igual a A por algún elemento de H, entonces B es equivalente a A módulo H. Y esto demuestra la simetría. Finalmente, la transitividad, pues supongamos que se cumple esto, ¿no? Supongamos que A es equivalente a B módulo H y supongamos que B es equivalente a C módulo H. Entonces, pues aplicamos la definición. Esto significa que A va a ser igual a B por un H1 y que B va a ser igual a C por un H2, donde H1 y H2 son elementos de H. Entonces, pues simplemente sustituimos, ¿no? Sustituimos B en esta igualdad de aquí y obtenemos que A es igual a C H2, perdón, aquí debería decir H1, entonces CH2 por H1 y asociando obtendremos que esto es lo mismo que C por H1H2, donde H1H2 es un elemento de H por cerradura. Entonces esto por definición implica que A es igual a C módulo H. Muy bien. Entonces, para terminar la demostración del lema, hace falta demostrar que las clases de equivalencia son efectivamente las relaciones de equivalencia.
Entonces, por definición, ¿qué es una clase de equivalencia? Pues es esto que aparece aquí, ¿no? La clase de equivalencia de un elemento A, pues son todos los elementos del grupo relacionados con ese A. Entonces, son todos los Bs en G, tal que B sea equivalente a A módulo H. ¿Qué hacemos ahora? Pues aplicamos la definición de la relación de equivalencia. Entonces, B es equivalente a módulo H si solo si B es igual a AH con H en H. Y pues ahora simplemente sustituimos. Tenemos que B debe tener esta forma, entonces lo ponemos aquí adelante en el conjunto. Entonces, estamos hablando de todos los elementos de la forma AH, donde H pertenezca a H. Y esto es precisamente lo que nosotros definimos como la clase de lateral. ¿Sí? Entonces, estas clases laterales son clases de equivalencia en la relación módulo H. Bien, entonces, bueno, si ustedes se preguntarán por qué llamamos esta relación módulo H, porque en cierta manera van a ver que es la relación módulo n, que conocemos como módulo n, puede verse también como la relación módulo el subgrupo generado por n, cuando estamos hablando de los enteros. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, entonces, como ustedes saben, el conjunto cociente, dada cualquier relación de equivalencia, el conjunto cociente es el conjunto de las clases de equivalencia. Entonces, en este caso, pues el conjunto cociente lo vamos a denotar de esta manera, GH, y por definición es el conjunto de las clases de equivalencia o el conjunto de las clases laterales, ¿sí? Entonces, este conjunto consiste en todas las posibles clases laterales. Muy bien, ahora un lema interesante sobre igualdad de clases laterales es el siguiente. Tenemos H un subgrupo del grupo, A y B elementos del grupo. Entonces, dos clases laterales van a ser iguales. La clase lateral de A con representante A va a ser igual a la clase lateral con representante B. Si, solo si, B pertenece a la clase lateral de A con representante A. Si, solo si, se cumple esto. ¿Sí? Entonces es una triple equivalencia. Cualquiera de las tres condiciones son equivalentes entre sí. Este test es demostrar que A inverso por B pertenece a H. Eso se cumple si solo si la clase lateral de AH es igual a la clase lateral de BH. ¿Ok? Entonces aquí importa el orden que aparezcan los inversos. Entonces ustedes no podrían escribir y el orden que aparecen los elementos. Ustedes no podrían escribir B A inverso o alguna otra cosa, o A B inverso. Tienen que escribirlo así, A inverso B, pertenece a H. Entonces se fijan, es como en cierta manera como si lo despejaran de aquí, ¿no? Están pasando la A como una A inversa para acá. Están diciendo que A inverso B pertenece a H. Muy bien, entonces, ¿cómo demostramos este pequeño lema de igualdad? Es un lema que vamos a estar usando mucho, entonces les recomiendo que pongan atención en este lema. Entonces, ¿cómo vamos a demostrarlo? Pues, bueno, el asunto es que nosotros sabemos que dos clases de equivalencia son iguales, la clase de equivalencia de A o la clase lateral de A es igual a la clase lateral de B, si solo si los representantes están relacionados. Esto es un hecho que viene pues, de estudiar clases de equivalencia y relaciones de equivalencia, que si no recuerdan bien, repásenlas en el libro de conjuntos y números. Entonces, estas dos clases son iguales si solo si A está relacionado con B módulo H. Y ahora observemos esto. A está relacionado con B módulo H si solo si B es igual a A por H para algún H en H. Y esto se cumple si solo si B pertenece a H. ¿Por qué? Pues porque B tiene la forma de los elementos de AH. Tiene la forma de los que deben tener los elementos en esta clase lateral. ¿Cómo son los elementos en esta clase lateral? Pues son de la forma A por un H chiquita, un H minúscula, donde H chiquita pertenece a H. Y aquí estamos diciendo que B tiene precisamente esa forma. Muy bien, entonces esa demuestra la primera equivalencia de aquí. Y para demostrar la segunda equivalencia, pues simplemente hay que mostrar que esto de aquí se cumple, que B es igual a AH para algún H en H, si solo si A inverso por B pertenece a H. Entonces, ¿cómo se cumple esto? Pues es fácil, podemos hacerlo incluso mentalmente, ¿no? Porque miren, si esto se cumple, entonces de aquí despejamos a la A, porque multiplicamos por A inverso de ambos lados, y entonces tenemos que A inverso por B es igual a H, y H es un elemento de H. Entonces, A inverso por B va a ser igual a la H chiquita, la cual pertenece a H mayúscula.
Y similarmente, si partimos de este lado, A inverso por B pertenece a H, pues significa que A inverso por B es igual a una H pequeña. Y despejamos de nuevo, entonces podemos escribir a B como A por la H pequeña. Y obtenemos esto de acá, ¿no? Entonces, esta equivalencia debe estar clara. Ok, en cierta manera, de aquí podríamos pasarnos acá. Es como si despejáramos a través del pertenece, ¿no? Es como aquí la multiplicamos A inverso de ambos lados, en ambos lados del pertenece, y ponemos el A inverso de este lado. Entonces, eso es algo que, bueno, lo digo de una manera informal, despejar a través del pertenece, pero pues en realidad lo que está haciendo es que estamos igualando a elementos particulares y luego ahora sí ya cuando tiene igualdad despejar. Pero pues como la notación es muy intuitiva, entonces pueden pensar en esa mnemotecnia, como si estuvieran despejando a través del pertenece. Ok, entonces, ¿qué corolario tenemos de esto? Pues bueno, este mismo lema, pero aplicado nada más a cuando una clase lateral va a ser igual a la clase lateral de la identidad. Pues resulta, aplicando el lema de aquí, pues va a ser igual si solo si A pertenece a H. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos tomando A igual, intercambiando los papeles de la A y la B. Y aquí pues sería, o ustedes si aplican tal cual esto, pues obtendrían que A inverso pertenece a H, pero pues A inverso pertenece a H si solo si A pertenece a H, ¿no? Porque A es un subgrupo. Entonces es una manera de verlo, o intercambiando los papeles de la A y la B aquí con A y la identidad. Pero bueno, ustedes pueden ver que esto es equivalente a esto, nada más aquí poniéndole B igual a la identidad. Entonces aquí obtendríamos A inverso pertenece a H y A inverso pertenece a H si solo si A pertenece a H. Ok. Entonces, una observación importante es que no vayan a confundirse. En general, una clase lateral no es un subgrupo del grupo, ¿sí? Entonces, de hecho, si la clase lateral fuera un subgrupo, pues ¿qué sabemos? Sabemos que la identidad debe pertenecer al subgrupo, ¿no? Y por el lema anterior, como la identidad pertenece, entonces la clase lateral de la que estamos hablando tiene que ser igual a la clase lateral de la identidad. Entonces, de hecho, esta observación demuestra que la única clase lateral que es un subgrupo es la clase lateral de la identidad, la cual a veces también representamos como H, ¿no? Porque son iguales. EH, la clase lateral EH y el subgrupo H, pues en sí tienen los mismos elementos, son la misma cosa. Porque esto significa multiplicar a todos los elementos de H por E, que es la identidad. Pero pues la identidad no va a cambiar a ningún elemento de H, porque pues es la identidad. Entonces vamos a obtener precisamente H. Muy bien. Otra cosa de la notación es que cuando usamos la notación aditiva, en lugar de escribir AH, vamos a escribir A más H. De nuevo, porque pues en notación aditiva nuestra operación es la suma. Entonces, si estamos mezclando y usamos esta notación como multiplicativa, cuando la operación es suma, vamos a confundirnos bastante, ¿no? Entonces, recuerden siempre que cuando la operación de un grupo es aditiva, la clase lateral se escribe de esta manera, A más H. ¿Y qué significa? Pues significa a todos los elementos de H sumarles A. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo con este subgrupo. Recuerden, ¿esto qué significa? Es el subgrupo cíclico generado por 2 y pues son todas las sumas iteradas de 2, ¿no? Entonces 2, 2 más 2, 4, 2 más 2 más 2, 6, y luego 2 más 2, 4 veces, pues da 8, que módulo 8 es 0, ¿no? Porque estamos hablando aquí de en Z8. Entonces podemos obtener las clases laterales, ¿no? Los elementos, ¿cómo obtenemos la clase lateral esta, por ejemplo? La clase lateral 1 más subgrupo generado por 2, pues hay que sumarle 1 a cada uno de los elementos del subgrupo. Entonces esto sería 0 más 1, 1, 2 más 1, 3, 4 más 1, 5, 6 más 1, 7. Y esta es la clase lateral con representante 1 respecto al subgrupo generado por 2 en Z8. Por el lema de clases laterales también podemos saber que de hecho cualquiera de los elementos que aparezcan en esta clase lateral se puede tomar como un representante. De hecho, ese hecho también lo podemos deducir porque pues, son clases de equivalencia. Entonces, como ustedes saben, en una clase de equivalencia, cualquier elemento de la clase de equivalencia se puede tomar como representante. Entonces,
la clase lateral con representante 1 va a ser igual a la clase lateral con representante 3, y va a ser igual a la clase lateral con representante 5, y va a ser igual a la clase lateral con representante 7. Cualquiera de esos elementos puede tomarse como representante de la clase lateral. Bien. Entonces ahora vamos a ver un hecho importante sobre las clases laterales, que de hecho este es el lema que queremos demostrar, que el conjunto de las clases laterales, que recuerden que de esta manera lo denotamos, forma una partición uniforme. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué significa partición uniforme? Pues aquí está la definición de partición uniforme. Entonces, una partición uniforme de un conjunto A, pues es una partición, que ustedes recordarán, ¿qué significa una partición? Pues es una colección de subconjuntos tales que son disjuntos y la unión de esos conjuntos es igual al conjunto grandote con el que estamos empezando, ¿no? Entonces, una partición de A es una colección de P sub Is, subconjuntos de A, tal que estos P sub Is son disjuntos, o sea que PI intersección PJ es vacía para I distinto de J, y que la unión de todos los PIs es igual a A. Eso significa que es una partición. Y el hecho de que sea uniforme, lo que le añade el hecho de ser uniforme es que todos los bloques de la partición o todos los subconjuntos que conforman a la partición tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, en una partición arbitraria no necesariamente los bloques, voy a llamar los bloques a los conjuntos, a los subconjuntos que forman parte de la partición, no necesariamente todos los bloques tienen el mismo tamaño, pero cuando es uniforme sí, todos tienen el mismo tamaño. Entonces aquí estamos diciendo esto, ¿no? Que las clases laterales forman una partición uniforme del grupo. Entonces vamos a demostrar esto, ¿no? Entonces, las clases laterales ya sabemos que forman una partición porque ese es un hecho general sobre clases de equivalencia. De nuevo, revisen su libro de conjuntos y números o cualquier otro documento en internet sobre clases de equivalencia y relaciones de equivalencia. Y pues en cualquier lugar está demostrado que las clases de equivalencia de una relación de equivalencia forman una partición. Entonces es lo que está diciendo aquí. Entonces nada más hace falta demostrar el hecho que es uniforme. Entonces, ¿qué hay que demostrar que es uniforme? ¿Qué hay que hacer para demostrar esto? Pues hay que demostrar que todas las claves laterales tienen el mismo tamaño, la misma cardinalidad. Entonces vamos a encontrar una biyección que nos mande de una clase lateral a otra clase lateral. ¿Cómo va a ser esta biyección? Pues va a mandarnos el elemento, en esta clase lateral, ¿qué forma tienen los elementos? Pues tienen la forma AH. Y en esta otra clase lateral, ¿cómo tienen la forma de los elementos? Pues tienen la forma BH. Entonces simplemente nuestra biyección va a mandarnos una H a su respectivo BH. Entonces aquí verificamos en una línea que la función está bien definida y que es inyectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que está bien definida? Pues significa que si dos elementos del dominio son iguales, entonces al aplicarle beta obtenemos el mismo resultado. ¿Y qué significa ser inyectiva? Pues son los pasos de reversa. Que si beta de algo es igual a beta de otra cosa, implica que los elementos del dominio que ustedes pusieron son iguales. Entonces, como esta es una cadena de sí, solo sí, aquí estamos demostrando al mismo tiempo que la función está bien definida, que sería la flecha de acá para acá, y que la función es inyectiva, que sería el regreso, ¿no? Entonces vamos viendo por qué. Porque bueno, A por H1 es igual a H2, sí, solo sí, H1 es igual a H2. De aquí ustedes pueden ver, obviamente usan la propiedad de cancelación para irse de acá para acá y para el regreso pues nada más multiplican de ambos lados por A. Y de nuevo, para irnos de acá para acá pues nada más multiplicamos de ambos lados por B, o para regresarnos pues nada más cancelamos B de ambos lados, ¿no? Por cancelación izquierda. Y para irnos de acá para acá pues simplemente es la definición de beta. Entonces es sencillo, ¿no? Ver esta cadena de equivalencias. Y además hay que ver que la función beta es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque pues, la preimagen de cualquier elemento del codominio, cualquier elemento del codominio tiene una preimagen. Entonces, este es un elemento arbitrario del codominio, un BH minúscula. ¿Y quién va a ser su preimagen? Pues es AH minúscula. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicarle beta a AH minúscula, obtenemos BH minúscula. ¿Sí? Entonces, con esto mostramos que beta es una biyección. Es una función bien definida, inyectiva y sobreyectiva. Y ustedes saben que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si solo si hay una biyección entre ellos.
Y pues esto demuestra que tiene una cardinalidad, cualquier clase lateral, ¿no? Porque para toda A y B en el grupo. Entonces, en particular, un corolario nada más es que, pues si es igual para toda A y B, podemos tomar B igual a la identidad, y entonces resulta que todas las clases laterales tienen una cardinalidad igual al tamaño del subgrupo con el que empezamos, ¿sí? Entonces, una cosa interesante es que si se fijan, este lema incluso aplica para conjuntos infinitos, ¿no? Porque estamos contando cardinalidades a través de biyecciones. Y cuando cuentan cardinalidades con biyecciones, entonces aplica para incluso conjuntos infinitos, ¿no? No estamos usando ningún argumento finito de conteo. Pero bueno, aquí vemos un ejemplo de un caso finito. Entonces vamos sacando quiénes son las claves laterales del subgrupo generado por 2 en Z6. ¿Sí? Entonces aquí, pues la clase del 0 pues va a ser lo mismo que el subgrupo generado por 2, ¿no? Que este es el subgrupo generado por 2. Acuérdense que son sumas iteradas de 2. 2, 2 más 2, 4, 2 más 2 más 2, 6, pero estamos en Z6 y esto se convierte en 0. Y como habíamos dicho antes, cualquiera de los elementos de aquí puede tomarse como representante de la clase lateral. Y aquí hay otra clase lateral, que es la clase lateral del 1, que en este caso hay que sumarle 1 a cada una de los elementos del subgrupo generado por 2. Entonces 1, 3 y 5. Y ya, esto si se fijan forma una partición de Z6, porque aquí aparecen en estos dos conjuntos, en el conjunto de aquí arriba y el conjunto de aquí abajo, aparecen todos los elementos de Z6. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Son todos elementos de Z6. Y es una partición uniforme en dos bloques. Cada bloque tiene cardinalidad 3. ¿Sí? Similarmente, podemos hacer lo mismo para otro subgrupo. Por ejemplo, para el subgrupo generado por 3. Entonces, la clase lateral del 0 nada más es lo mismo que el subgrupo generado por 3, que sería nada más 0 y 3, porque tenemos 3 y luego 3 más 3 que da 6, que es 0 en este caso. Y esto va a ser lo mismo a esta otra clase lateral, porque es el otro elemento, el otro representante. Luego tenemos la clase lateral del 1, hay que sumarle 1 a cada elemento. Entonces sería 0 más 1, 1, 3 más 1, 4. La clase lateral del 2, hay que sumarle 2 a cada elemento. 0 más 2, 2, 3 más 2, 5. Y ya está, ¿no? Ya tenemos todos los elementos de Z6. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en este caso esto forma una partición de Z6 en 3 bloques y cada bloque tiene cardinalidad 2. Entonces de nuevo es una partición uniforme. Bien, en general este ejemplo, el siguiente ejemplo, vemos cómo, recuerden que este subgrupo, el subgrupo generado por n, también lo denotamos como nz, estamos hablando del grupo z, de los enteros con la suma, y pues básicamente este grupo es por definición los múltiplos de n. ¿Sí? Todos los múltiplos de n positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser esta clase lateral? Pues va a tener esta forma, ¿no? Va a tener, básicamente lo que estamos haciendo es a cada múltiplo de n le estamos sumando k. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Aquí tenemos dos múltiplos de n y a cada múltiplo de n le estamos sumando una k fija. Entonces, pues va a tener la forma k, k más menos n, k más menos 2n. Entonces, si se fijan aquí tenemos los múltiplos de n y a cada uno le estamos sumando k. Múltiplos positivos y negativos, por eso puede más menos. Bien, y entonces ustedes pueden verlo, analizarlo con detalle, pero van a obtener que hay n clases laterales en este conjunto, en el conjunto cociente. ¿Quién es el conjunto cociente? Pues recuerden que es el conjunto de las distintas clases laterales. Entonces vamos a tener la clase lateral del 0, que son los múltiplos de n. Aquí van a ser los múltiplos de n más 1, los múltiplos de n más 2, etcétera, hasta los múltiplos de n más n menos 1. Y cuando lleguen a los múltiplos de n más n, pues si suman un múltiplo de n más n, vuelven a obtener un múltiplo de n. Entonces se regresan a este conjunto que contiene los múltiplos de n. Entonces hay n clases laterales en este caso respecto a este subgrupo. ¿Sí? En este caso el subgrupo que estamos considerando, recuerden, es este. El subgrupo generado por n. Entonces se fijan esto, si se pueden a pensarlo, este ejemplo está muy relacionado con la aritmética módulo n. ¿Sí? Porque en general los invito a que lo piensen con calma, lo escriban en una hoja de papel, pero la relación de equivalencia definida por este subgrupo, visto como módulo el subgrupo generado por n,
es equivalente a la relación de equivalencia módulo n, que ustedes conocen de aritmética, ¿sí? de teoría de números elemental. Entonces, escríbanlo si quieren. Piensen en esta relación de equivalencia que definimos antes, esta relación de equivalencia que escribimos aquí. Nada más escriban, en lugar de h, escriban nz. ¿Quién es el grupo nz? Pues son los múltiplos de n. ¿Y quién sería nuestro grupo g grandote? Pues serían los enteros z, ¿no? Y esto precisamente es lo mismo que la relación módulo n de teoría de números elemental. Bien, entonces vamos a ver aquí un pequeño lema. Básicamente este lema es lo mismo que hemos demostrado anteriormente, pero para clases laterales derechas. Entonces por eso de hecho lo dejamos como ejercicio. Es lo análogo, pero para clases laterales derechas. Entonces este primer lema de aquí es la igualdad de clases laterales derechas. Nos dice que dos clases laterales derechas van a ser iguales, sí, solo sí. Ahora vean cómo están esto. Es A por B inverso pertenece a H. Ahora se fijan, el inverso aparece del lado derecho por dentro. Antes, recuerden cómo aparecía. Antes aparece de esta manera, A inverso por B. Y con el clases laterales derechas es B inversa por A. Bien, entonces esto es para las clases laterales derechas. Y la siguiente propiedad es que el conjunto de clases laterales derechas va a formar una partición uniforme. Esto es una notación universal, aunque pues en realidad a mí no me gusta tanto, pero bueno, así es como se usa. De esta manera se denota al conjunto de clases laterales derechas. Recuerden, el conjunto de clases laterales izquierdas se denota como G entre H, y el conjunto de clases laterales derechas se denota de esta manera. Es como H en una diagonal invertida y luego G. Esto de aquí pretende recordar que la H está apareciendo del lado izquierdo y que los representantes que están tomados de G están apareciendo del lado derecho, ¿sí? Y en el otro caso, G entre H, pues la H aparece del lado derecho porque son clases laterales, y los representantes aparecen del lado izquierdo y son clases laterales izquierdas, ¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente véanlo como un símbolo formal. Esto, H diagonal invertida G, es el conjunto de clases laterales derechas. Y también va a formar una partición uniforme de G. Bien, entonces ahora vamos a definir, es un lema que es un lema y definición al mismo tiempo. Bueno, aquí no está la definición todavía, pero la definición es natural después de este momento. Entonces primero, si tomamos su grupo fijo de G, el número de clases laterales distintas de H en G es igual al número de clases laterales distintas izquierdas de H en G es igual al número de clases laterales distintas derechas de H en G. ¿Sí? Entonces el número de clases laterales, la cardinalidad de estos conjuntos cocientes, sean para clases laterales derechas o izquierdas, no va a cambiar, va a ser igual. Entonces es esto de aquí. Dicho con símbolos matemáticos, es esto de aquí, ¿no? Número, aquí aparecen clases laterales izquierdas, aquí aparecen clases laterales derechas, la cardinalidad de estos conjuntos es igual. ¿Y qué vamos a hacer para demostrar que estas dos cardinalidades son iguales? Pues vamos a construir de nuevo una biyección que vaya de las clases laterales izquierdas a las clases laterales derechas. ¿Y cómo va a estar construida? De esta manera. Entonces aquí hay que tener cuidado porque en un primer intento para construir la biyección, ustedes podrían tratar de poner, este es un elemento del dominio, AH, una clase lateral izquierda, podrían tratar de poner aquí HA, sin el inverso, supongamos, ¿no? Entonces sería un buen intento, pero no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, el intento que sí funciona y que sí hace una biyección bien definida es poner AH y luego de este lado HA inverso. Entonces vamos comprobando por qué. Si este beta está definido de esta manera. Aquí en estas líneas demostramos dos cosas: que está bien definida la función y que es inyectiva. Entonces vamos viéndolo. Usamos el lema de igualdad de clases laterales. Aquí vemos que dos clases laterales izquierdas, AH, BH, son iguales si solo si se cumple esta propiedad de aquí, que es lo que demostramos antes. Acuérdense, hay que poner A inverso por B pertenece a H. Pero esto es equivalente, podemos reescribirlo así. Nada más, en lugar de escribir B, estamos escribiendo B inverso inverso. Sí, porque acuérdense que B es lo mismo que B inverso inverso. Y esto de aquí
nos da el criterio para que estas dos clases laterales sean iguales. ¿Por qué? Porque acuérdense que para clases laterales derechas, lo que está anunciado aquí, hay que poner el inverso, hay que poner aquí A y luego B inverso. Entonces aquí habría que ser el mismo representante de aquí, que es A inverso, y luego B inverso, inverso, pertenece a H. Entonces este es precisamente el criterio para que estas dos clases laterales sean iguales. Bien, entonces esto demuestra al mismo tiempo, como habíamos discutido antes, que está bien definida y que es inyectiva, ¿no? ¿Por qué bien definida? Porque aquí tenemos dos elementos del dominio que van a la misma imagen. Esto de aquí ya no está escrito, pero esto de aquí es beta de AH y esto de aquí es beta de BH. Entonces, dos elementos del dominio iguales tienen la misma imagen, y si tienen dos imágenes iguales, entonces los elementos del dominio eran iguales. Entonces son las dos cosas al mismo tiempo. Y además hay que verificar que es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque la preimagen de este es un elemento arbitrario en el codominio, una clase lateral derecha, y pues su preimagen va a ser esta de aquí, esta clase lateral izquierda. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicarle beta a esta clase lateral izquierda, pues obtendríamos H de A inverso inverso, lo cual es lo mismo que H de A. Bien, entonces esto demuestra que el número de clases laterales izquierdas o derechas siempre es igual. Y eso es lo que define el índice. Entonces, el índice de un subgrupo en un grupo, por definición, es el número de distintas clases laterales izquierdas o derechas de H en G. No importa si hablamos de derechas o izquierdas, porque es el mismo número al final de cuentas, y lo denotamos de esta manera. Esto significa el índice de H en G, cual por definición pues es esta cardinalidad o esta cardinalidad, que son iguales. ¿Sí? Entonces, exactamente es lo que dice esa observación. El índice es esta cardinalidad, que es igual a la otra cardinalidad de las clases laterales derechas. Entonces, finalmente, podemos demostrar el teorema de Lagrange, el cual es un teorema importante para grupos finitos. Entonces, aquí si vamos a hablar de grupos finitos, tenemos H, un subgrupo de un grupo finito, y se cumple esta pequeña fórmula de aquí. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el orden del grupo o el tamaño o la cardinalidad del grupo es igual al índice del subgrupo en el grupo por el orden del subgrupo, por la cardinalidad del subgrupo. Entonces, esto tiene pues muchas consecuencias que ahorita vamos a enunciar y vamos viendo cómo se demuestra. Entonces, pues bueno, como todo es finito, el grupo es finito, entonces el subgrupo es finito, todo es finito, vamos denotando de esta manera el conjunto de clases laterales izquierdas. Entonces es A1H, A2H, etcétera, hasta ARH, donde R es precisamente el índice, ¿no? Son el número distinto de clases laterales izquierdas. Entonces, como estas clases laterales forman una partición uniforme, pues en general el grupo es la unión, el tamaño del grupo, pues el tamaño de esta unión, y como son disjuntas, pues entonces podemos sumar sus cardinalidades de esta forma. Además sabemos que todas las clases laterales tienen la misma cardinalidad, entonces por lo tanto podemos escribir esto, ¿no? Reemplazar cada una de estas cardinalidades, la reemplazamos por la cardinalidad de H, y entonces obtenemos esto de aquí. El tamaño del grupo es igual a la suma del tamaño del subgrupo R veces. Entonces sumar un mismo número R veces consigo mismo, pues es lo mismo que multiplicar R por H, y R, acuérdense que es el índice. ¿Okay? Entonces queda demostrado el teorema de Lagrange. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos del teorema de Lagrange y algunos corolarios interesantes, ¿no? Entonces, el primer corolario es que siempre el tamaño de un subgrupo en un grupo finito divide al orden del grupo. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo esa fórmula, ¿no? Nos está diciendo que el tamaño del subgrupo divide al tamaño del grupo, porque está multiplicándose por un entero, que este entero es el índice precisamente. Entonces miren, esto ejemplificado, pues por ejemplo los subgrupos en Z6, el subgrupo generado por 2 y el subgrupo generado por 3, que ya los calculamos arriba, tienen 3 elementos y 2 elementos respectivamente. Y esto concuerda en que son divisores de 6 ambos, ¿no? Este subgrupo tiene 3 elementos y 3 divide a 6, este subgrupo tiene 2 elementos y 2 divide a 6, ¿no? El tamaño de los subgrupos es un divisor. Esto es algo interesante, si se pueden a pensarlo ustedes, que a lo mejor de entrada alguien que nada más conozca la definición de grupo no lo podría ver de forma tan evidente,
y es pensar en que si tienen una estructura que es un grupo finita y quieren formar una subestructura que sería un subgrupo, pues solo lo van a poder hacer si el número de elementos que están considerando en la subestructura es un divisor del número de elementos total del grupo. Entonces solamente los divisores pueden formar, ser cardinalidades de subgrupos. Entonces, en un grupo de orden 12, por ejemplo, si no sabemos quién sea específicamente, pero supongamos que G tiene 12 elementos, 12. Entonces puede tener subgrupos de los siguientes órdenes, los divisores de 12. Puede tener, ¿sí? El teorema de Lagrange no nos garantiza que vaya a tenerlos, pero puede tener, bueno, su grupo de orden 1 sí sabemos porque es la identidad. Puede tener su grupo de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 6 y de orden 12 pues es el mismo, ¿no? Pero el teorema de Lagrange sí nos dice que no puede tener subgrupos de órdenes que no sean divisores. Entonces, por ejemplo, no puede tener subgrupos de orden 5, 7, 8, 9, 10 y 11 porque no son divisores de 12. ¿Ok? Entonces aquí nada más la observación para que no se confundan. El teorema, el corolario anterior no necesariamente es un sí solo sí. Es decir, si ustedes tienen un divisor del orden de un grupo, no necesariamente existe un subgrupo con ese orden. Y esto vamos a ver más ejemplos en el capítulo 3 de esto. ¿Okay? Otro corolario sencillo, pues es esta fórmula de aquí, que nada más consiste en despejar. ¿Sí? Despejamos de aquí el índice y es todo. Otro corolario sencillo es el siguiente. Tenemos un grupo finito de orden n. Entonces el primero es que el orden de un elemento también divide a n. El orden de cualquier elemento del grupo también va a dividir a n. ¿Sí? Acuérdense, el orden que significa es el menor entero positivo tal que al elevar ese elemento nos da la identidad. Y ese menor entero positivo en un grupo finito también va a ser un divisor del orden del grupo. Y siguiente es que si elevan cualquier elemento del grupo a la potencia n, donde n es el orden del grupo, entonces siempre les va a dar la identidad. Entonces son dos hechos interesantes. Entonces miren, el primero, pues nosotros ya habíamos demostrado esto, ¿no? Que el orden de un elemento es lo mismo al orden del subgrupo cíclico generado por ese elemento. Y nosotros sabemos que el orden del subgrupo cíclico, al ser un subgrupo, debe dividir al orden de G. Entonces, por lo tanto, el orden del elemento divide al orden de G. Entonces, ahí está el punto 1. Y el punto 2, finalmente, vemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el orden del elemento divide a n, es decir, que ocurre esto, que podemos escribir a n como q por d, donde d es el orden del elemento. ¿Sí? Eso se deduce de que el orden del elemento divide a n. Entonces ahora pues simplemente deducimos esto, ¿no? Si elevamos g a la n, pues es lo mismo que elevar g a la q por d. Y eso es lo mismo que elevar g a la d por q, pero g a la d, como d es el orden de g, es la identidad. Entonces esto es e a la q y eso es la identidad. Entonces esto demuestra que siempre en un grupo finito, si elevan un elemento al orden del grupo, les va a dar la identidad. Y finalmente este último corolario, que de hecho es un ejercicio que tiene en su tarea, donde dice lo siguiente: si el orden del grupo tiene un orden primo, entonces el grupo es cíclico. Recuerden qué significa cíclico. Cíclico significa que es generado por un elemento. Es decir, que existe un elemento G en G tal que G mayúscula puede verse como puras potencias de G minúscula. Entonces esto se deja como ejercicio, pero sugerencia, pues usen el teorema de Lagrange o usen los corolarios que hemos estado viendo. Muy bien, entonces eso es todo por este capítulo. Algunas de las palabras claves es subgrupo, los test de subgrupo, grupo cíclico, centro, clase lateral, índice de un subgrupo y teorema de Lagrange. Entonces repasen estos conceptos, por favor. Muy bien, entonces es todo por hoy.